10 de la mañana con 2 minutos y seguimos acá en vivo y en directo en Coffee Break. Vamos a presentar a continuación a nuestro siguiente invitado. Estamos junto a Carlos Ruiz, él es jefe del Departamento de Extranjería de la Gobernación. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias al canal por darnos la oportunidad de poder discutir estos temas que son tan importantes y tan relevantes hoy en día. La migración es un tema, es un fenómeno muy importante hoy en día. Sí, muy importante. Conversábamos antes de iniciar la entrevista de que finalizó, ¿cierto?, la primera etapa del proceso de regularización para los extranjeros en nuestro país. A ver, el proceso de regularización hay que entenderlo en un contexto, que va más allá de simplemente regularizar a las personas. El proceso de regularización migratoria está inserto en un programa que da cuenta de la modernización general de la estructura y de las normas que dicen relación con extranjería. Solamente para que la gente lo comprenda en su casa, las normas que regulan extranjería actualmente datan de 1975. Esa ley de 1975 claramente no satisface las necesidades de los extranjeros ni de nosotros como país para poder otorgar ciertas facilidades en la tramitación de los documentos y permisos, visas y permanencia definitiva de los extranjeros. De modo que, si bien es cierto, durante la década del 70, de la mitad del 70, 80, 90, cumplía y satisfacía los requisitos de los extranjeros y de los chilenos, de Chile con los extranjeros, durante los años 2000 empezó a hacerse más obsoleta, muy obsoleta. Solamente como cifras, para el censo del año 1992 en Chile habían 186.000 extranjeros, 186.000 extranjeros. Para el año 2014, de acuerdo a las cifras oficiales del Departamento de Extranjería y Migración, habían 416.000 extranjeros, 416.000 en 22 años. Pero entre el 2014 y diciembre del año 2017 es ahí donde se produce el boom. Pasamos de 416.000 extranjeros a 1,1 millón. Y por tanto la ley del año 75 ya no satisface las necesidades y no es capaz de responder adecuadamente a las necesidades de los extranjeros. ¿Y eso se ha ido mejorando con el tiempo? ¿Se han introducido algunas modificaciones? ¿Se ha trabajado en eso? Mire, el año 75 se promulga el decreto ley 1094, que es la ley de extranjería. La última modificación importante fue el año 95, que establecía los aranceles de pago de derechos por las visas. Eso se paga en virtud de un principio de reciprocidad que tiene Chile. Por ejemplo, con Colombia se pagan alrededor de 37.000 pesos. Los colombianos que quieren venir a trabajar, quieren solicitar una visa en Chile, pagan alrededor de 37.000 pesos. Los ingleses pagan mucho más. Y depende. Hay una tabla arancelaria que está disponible en la página www.extranjería.gov.cl. Ahí está toda la información. Está toda la información ahí. Ahora bien, respecto de, en este contexto, ¿no es verdad? Esta nueva administración se hace cargo de esta realidad migratoria, de este boom migratorio, que recordemos, 2014 416.000, a diciembre un 1,1 millón. Por tanto, el primer bloque de actualización, de modernización, es mejorar la ley. Y eso es una política que se verá, digamos, en el Congreso, en su oportunidad, que se está discutiendo. Y ahí los legisladores tienen una gran tarea, sobre todo legisladores locales que ven ellos y constatan que Ñuble se ha transformado en una zona muy atractiva para los extranjeros desde el punto de vista agrícola. Y principalmente Ñuble, ¿eh? Principalmente ocurre Ñuble. Acá en nuestra zona principalmente ese tipo de situación. Bueno, recordemos que uno como extranjero, cuando va como turista, ¿cierto?, a cualquier país del mundo, uno siempre tiene que obviamente ir con el pasaje de ida y vuelta, a no ser de que uno tenga regularizado alguna visa, como tú bien decías, para poder optar a algún trabajo o cosas así. Acá en Chile, ¿cuál es el proceso actualmente? Uno tiene una visa de turista que dura cierta cantidad de tiempo. Sí, pero mira, antes de continuar con eso, voy a llegar a ese tema, pero lo que sucede es que me interesa comentar que el primer bloque es la modernización de la ley. Perfecto. El segundo bloque es la modernización de los sistemas internos de extranjería. Solamente como número, el 40% de las personas anteriormente había una fila importante en la gobernación. Ahora, desde que asumimos, desde el 11 de marzo en adelante, ya esa fila empezó a disminuir, al punto que ya no hay nadie. No se ve aglomeración de gente, hemos tratado de hacer los trámites lo más fluido posible. Pero en rigor, el 40% de esas personas viene solo a preguntar el estado de tramitación de su visa. El 23% restante viene a verificar si tiene o no tiene alguna sanción en materia de extranjería, alguna infracción, por ejemplo, si se vence el permiso de turismo.
Bueno, ese 63% puede hacerlo por Internet. Y eso es algo que aún no se puede hacer, pero se está trabajando en esa vía. Nosotros esperamos que de aquí a diciembre puedan estar todos los sistemas operativos. Y el tercer gran pilar es el proceso de regularización migratoria. Ahora bien, volviendo a tu pregunta, ¿cuánto tiempo dura un permiso de turismo? El permiso de turismo, por regla general, dura 30 días. 30 días. Pero se puede prorrogar hasta 90 días. Lo que sucede es que nosotros teníamos una migración poco sincerizada. Poco sincerizada. Por ejemplo, venía con pasaje de ida o de vuelta, pero venía un extranjero y venía a Chile como turista. Se daba cuenta que Chile era efectivamente un país de oportunidades, como a él le habían comentado en su país de origen, y él podía acceder a una visa temporaria, por motivos laborales, y en consecuencia tener un permiso de trabajo y desempeñar una actividad remunerada como cualquier chileno. Claro que sí. Ahora bien, es importante hablar del proceso de regularización porque ese extranjero que solicitó el permiso de trabajo o la visa temporal por motivos laborales tenía entre 60 y 90 días, que es el proceso que se demora regularmente en tramitarse una visa. Pero durante ese tiempo se le decía la visa turista. Pero es que estaba tramitando su visa temporaria. Y ahí se te claro, pero es que durante ese tiempo ese hombre era invisible. Y ese hombre era invisible al igual que otras, se estima, 300.000 personas. Wow. Entonces tenemos aproximadamente 300.000 personas de carácter irregular en el país. Pero más que irregular, yo quisiera usar la palabra invisible. Personas invisibles al Estado porque nosotros no hemos sido capaces de responder, porque no se actualizó la ley. No fuimos capaces de responder a cosas tan sencillas como que un extranjero que trabaja, que desempeña una actividad, no tenía un RUT. Claro. No tenía un RUT. Y al no tener un RUT, ni siquiera podía optar a cosas tan básicas como que el fruto de su trabajo fuera depositado en una cuenta suya. Por tanto, ese hombre no tenía acceso, en rigor, a la salud, a la educación, a la vivienda, a bancarizarse. Por tanto, ese es un sentido de urgencia muy importante que rescató esta administración y viene a plasmarlo en el proceso de regularización. ¿De acuerdo? Perfecto. El proceso de regularización, en definitiva, busca visibilizar a 300.000 personas. Hasta el día de hoy se han regularizado aproximadamente 160.000 personas. Yeah. El proceso de regularización consta de dos grandes etapas. Nosotros estamos viviendo la primera etapa de ellas, que es el proceso de inscripción en el proceso de regularización migratoria, que venció el 23 de mayo, desde el 23 de abril al 23 de mayo, para todos aquellos extranjeros que hayan ingresado al país por pasos no habilitados. Fíjese que la migración es tan brutal en algunos puntos, para algunas personas, que lo dejan todo afuera. Lo dejan familias, todo. Hijos, familias, hijos, propiedades, todo. O sea, el caso, si me permiten, les puedo contar un poco más el caso en detalle de Venezuela, que lo vivimos todos los días. Venezuela mucho. Gente que, por ejemplo, cruza de Tacna a Arica por las vías del tren, que se exponen en algunos casos de Bolivia a Chile por tierra a las minas antipersonales. Wow. Entonces, es un tema muy delicado. Y esas personas que entraron por pasos no habilitados tenían 30 días corridos para inscribirse en el proceso de regularización migratoria, del 23 de abril al 23 de mayo. Pero para todos aquellos extranjeros que tienen su tarjeta de PDI, que es su tarjeta de turismo vigente, o vencida hasta el día 8 de abril, o quienes tenían sus visas vencidas, quienes tienen una visa en trámite, quienes tenían una visa pero estaban trabajando de manera irregular, tienen hasta el 23 de julio de este año. Hasta el 23 de julio. Por tanto, todos entonces los que les venció su visa tanto de turismo como el... Exactamente, todos los demás que tienen sus documentos al día, un trámite vigente, tarjeta de turismo vigente el 8 de abril, visa vencida, rechazo de visa, visa en trámite, ellos pueden regularizarse hasta el día 23 de abril de este año. Perfecto. Cuando tú, actualmente, obviamente hemos estado viviendo, como tú bien decías, y las cifras también lo avalan, una gran población de migrantes que están llegando acá a nuestro país, principalmente a nuestra zona como Ñuble. Cuando conversamos en cuanto al ejercicio práctico del tema del ingreso, digamos, la visa de turista, como bien tú decías, dura 30 días, que se puede prorrogar hasta 90 días. ¿En qué casos se puede prorrogar? Cuando, recordemos que todavía está en vigencia la ley del 75. Claro, tanto, sí, partiendo de la base de que todavía no exactamente, todavía no se requiere una justificación muy fundamentada para ampliar el permiso de turismo. Basta que el extranjero manifieste su deseo de continuar en Chile por ese periodo.
Pero Carlos, bastante blando el tema. ¿Y cómo no se ha Bueno, logrado con esta proliferación que bueno, tenemos de extranjeros? Es una ley que nos amarra a esa época. ¿Ah? Es una ley que nos amarra a esa época. Por tanto, si el extranjero deja pasar esos 90 días y no solicita ningún tipo de visa, cae la irregularidad. Claro. Y recordemos que para el Estado chileno prefiere tener personas regulares que irregulares. ¿Ah? Personas que están que contribuyen vía impuestos, que contribuyen vía el trabajo. Por tanto, es mejor tenerlos regularizados que no regularizados. Por eso se entregan facilidades. Yo creo que de fondo, en la pregunta de eso, o de la afirmación de que es blando o no es blando, yo creo que hay un tema muy de fondo. La gente en Chile me da la sensación a mí que tiene miedo de la migración. Y eso no debería ser. Yo creo que así. no es tanto el miedo, yo creo que lo que más la gente, la opinión pública comparte, digamos, es el hecho de que si bien es cierto, sí, nuestro país puede acoger extranjeros y todo este tema, pero lo importante es que estén regularizados. Y eso es lo que el trabajo que ustedes están haciendo de poder hacer la regulación para que puedan optar, como bien decíamos, a salud, que puedan optar a educación, que tengan un trabajo digno, remunerado, con contrato, que puedan bancarizarse, o sea, un montón de cosas y no tenerlos ahí en la indefensión. Sin ir más lejos, en otros países, tanto vecinos como de Europa, los requisitos para poder ingresar son bastante drásticos. O sea, uno tiene que ir con una cierta cantidad de dinero que te avale el tiempo que vas a estar, mostrar los hoteles que tienes reservados, por cuánto tiempo, una carta de invitación de algún extranjero, principalmente en Europa, ocurre así, en España por lo menos, y en algunos países de la Unión Europea, y son bastante rígidos con eso. Acá da la sensación de que es como abierto, es como... A ver, nosotros somos 17 millones de habitantes. Chile se está envejeciendo. Chile de aquí a 30, 40 años más va a tener casi mayor población de la tercera edad que población menores de 18 años. La migración nos hace bien. ¿Ah? La tasa de recambio de cada persona jubilada versus cada persona que entra al sistema productivo cada vez se va acortando, se va disminuyendo, cada vez menos personas ingresan versus las personas que salen del sistema. Por tanto, eso es un punto. Lo otro, que nosotros como Chile a veces hacíamos los trámites al revés. Tú muy bien lo dices. Si yo quisiera ir a trabajar, por ejemplo, a Francia, España, Alemania, yo la migración la comienzo en casa, en Chile. Me dirijo al consulado alemán, francés, italiano, norteamericano, voy y eleo mis solicitudes, solicito mis visas, etcétera. Pero en Chile eso no era así. Bastaba que un turista llegara, solicitara un permiso de trabajo y podía trabajar. Claro. Lo que se pretende hacer es que eso cambie profundamente. Pero teníamos que hacernos cargo de la gente que estaba acá adentro. Por supuesto. O sea, no los podíamos sacar de acá. O sea, teníamos que hacernos cargo. Y por eso es tan importante la política del proceso de regularización migratoria. Porque es duro hacerlo. ¿Ah? Se tiene que dar la cara. Y yo estoy aquí frente a eso. Yo lo dije ayer. Y además que tienes que lidiar con todo el tema emocional, ahí me imagino. Ayer estuvimos en una charla muy interesante en el teatro. Habían más de 400 personas en el teatro escuchándonos sobre migración. Estaba la versión católica, la visión de la Iglesia Católica respecto a la migración, la visión de un experto español en materia migratoria, y estaba yo representando la visión del Estado. Por tanto, en palabras del mismo presidente Piñera, hay que dar la cara frente a una situación que era insostenible. Claro que sí. ¿Es esto o acaso era mejor tenerlos sin contrato a los extranjeros o susceptibles de ser engañados, de que tuvieran contratos falsos, de que estuvieran en la irregularidad? Por ejemplo, si un ciudadano extranjero, cualquiera que sea, con pocos recursos, esta persona iba andando en bicicleta por la avenida Argentina, esquina Libertad, y una micro lo atropella y le quiebra una pierna. ¿Cómo se atiende esta persona? ¿Qué ocurre? Si él es turista, ¿cómo se atiende? Bueno, la ley de extranjería dice que tiene que pagar como consulta privada. Claro. Por tanto, ¿de acuerdo? Pero el extranjero no tiene los recursos para eso. Ahora se han dictado una serie de instructivos a través del Ministerio de Salud, de los distintos servicios de salud alrededor del país, para que pueda acceder a un RUT provisorio en FONASA. Buenísimo. Entonces nosotros nos encontramos con un RUT provisorio en FONASA, nos encontramos con un RUT provisorio en las AFP, nos encontramos con un RUT provisorio en el Servicio de Impuestos Internos también. Entonces, bueno que todo eso es sus medidas de contingencia que nos ayudan con miras a lo siguiente. Ahora quiero terminar con el proceso de regulación. Hablamos de la primera etapa, que es el proceso de inscripción. Para los que entraron por vía irregular al país hasta del 23 de abril al 23 de mayo. Para el resto, desde el 23 de abril hasta el 23 de julio del 2018. Luego se comienza la nueva etapa, que es la segunda y es la etapa de procesamiento, etapa de análisis, donde el extranjero lo único que tiene que hacer es traer un certificado de antecedentes penales de su país, nada más.
porque nosotros no queremos gente que haya delinquido. Delincuentes acá en nuestro país. Nadie los quiere. El presidente había señalado hace unos días atrás que las puertas de Chile, los brazos de Chile están abiertos para que quienes quieran venir a producir, a desarrollar, pero se cierran las puertas a aquellos que quieran venir a delinquir y a realizar malas prácticas en el país. ¿De acuerdo? Por tanto, el único antecedente que se requiere es un certificado de antecedentes penales del país de origen. Nada más. Luego, se le otorga una visa temporaria de carácter general que le permite acceder al extranjero a tener su cédula de identidad y poder trabajar de manera lícita como cualquier otro chileno. La ley chilena establece que todas las personas somos iguales en derecho. Claro. ¿De acuerdo? Entonces es importante establecer aquello, hacernos cargo de la gente que está acá adentro y, por otra parte, modificar el catálogo de visas disponibles. Hoy día en Chile hay 4 grandes categorías de visa. Visa de los tripulantes, que para los pasajes, para los cargos aéreos, sobrecargo aéreo. Visa de estudiantes para aquellos que quieren venir a estudiar en una universidad chilena y pueden trabajar eventualmente si es que quieren desarrollar una práctica profesional en lo que están estudiando o un trabajo para poder financiar sus estudios. La visa sujeta a contrato, que es una visa que une permanentemente al extranjero con un empleador, y la visa temporaria, que es aquella que permite desarrollar cualquier actividad independientemente de los empleadores que tengan. Carlos, ¿qué va a ocurrir con estas personas que no cumplen con estos requisitos dentro del plazo establecido? ¿Qué va a ocurrir con ellos? El ministro Chadwick lo dijo hace un tiempo atrás, hace una semana atrás. Chile les dio una oportunidad. O sea, Chile no pone, tú mismo lo dijiste, es bastante blando, Chile no pone grandes barreras para entrar. Claro. Por tanto, no se justifica que la gente ingrese por pasos no habilitados. No se justifica aquello. Y por tanto, aquella persona que debió haberse regularizado y no lo hizo, va a terminar siendo expulsado del país. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Qué mayor porcentaje de población extranjera tenemos acá? ¿Tú más o menos manejas eso? ¿Hay más haitianos, venezolanos, colombianos? A ver, en Ñuble la situación es especial. La migración es un fenómeno dinámico. En épocas de cosecha, en épocas de recolección de frutos, lo vemos los arándanos, qué sé yo, probablemente exista mayor población haitiana. Probablemente. Pero en época de invierno eso disminuye. Ahora, en promedio, hay gente, la mayor presencia extranjera está dada por los venezolanos. Por los venezolanos. Que dicho sea de paso, prácticamente el 90% de los venezolanos que viven en Ñuble son todos profesionales. Eso te iba a decir, sí. Son todos profesionales. Todos profesionales. Y profesionales que viven experiencias terribles. No puedo dar ningún nombre, por supuesto, pero, claro. pero conozco varias personas, por ejemplo, una doctora. Conozco una doctora que estudió medicina y estaba a cargo del área de anestesia, como quien dice, de la posta central en Santiago, pero en Caracas. O sea, un hospital muy grande. A cargo del área de anestesia. Y estudió su especialidad en Nueva York. Imagínate. Y hoy día está como doctora general, digamos, en un consultorio en un pueblo cerca de Chile. Entonces ella viene a rogarme que nosotros podamos hacer algo por ella, porque ella necesita que le paguen. Entonces, ¿dónde pone su dinero? Es que es una cuestión muy sencilla. Tan simple que uno... Tan simple, entonces uno la da por hecho. Bueno, afortunadamente la pudimos ayudar adecuadamente. El Servicio de Impuestos Internos nos ayudó. Hemos establecido algunos parámetros de acuerdo, de modo tal que nosotros pudiéramos salir adelante con estas personas y poder ayudarlos de la manera más ordenada. Claro, y la gente que se quiere informar un poco acerca de los requisitos, los plazos, los documentos, todo este papeleo, ¿hay alguna página disponible a la cual se puede ingresar? Todo está disponible en la página de extranjería, que es www.extranjería.gov.cl. En esa página tenemos toda la información. Así es. Quiero aprovechar también de mencionar que nosotros, por el hecho de cambiar de la instalación de la región de Ñuble a partir del 6 de septiembre, las instalaciones de la gobernación se han dividido. Los funcionarios administrativos, la oficina propiamente de la gobernadora está en el cuerpo de bomberos de Chillán. Están ahí, en el segundo piso. Pero extranjería, nos vamos a ir a la Casa del Deporte. Vamos a estar en la Casa del Deporte, segundo piso. Entiendo que la dirección de la Casa del Deporte es 5 de abril, 535. Entre Libertad y... Vamos a estar allí. ¿Pero eso a contar de cuándo? ¿De ahora? Estamos ahí desde el próximo martes. Desde ahora ya. Estamos, así que estamos en el proceso de cambio, pero fíjense que hemos hecho un trabajo impecable.
de modo que no hemos afectado a ninguna persona en la tramitación. De hecho, ahora estamos en proceso de entrega de todos los pasaportes que se entregan regularmente en los días viernes, digamos. El proceso Así de que regulación y sin ningún mayor inconveniente, digamos, no ha afectado a ninguna persona el trámite. Así es, pues Carlos, bueno, completa información, dilucidamos todas las dudas ahí. Agradecerte, por supuesto, que nos hayas venido a visitar y entregarnos información tan valiosa e importante para todos nuestros televidentes. Bien, pues, ha sido muy gentil, muchísimas gracias por la invitación. Espero seguir viniendo. Recordar que nos cambiamos de casa, nos vamos a la Casa del Deporte. Y esto va a estar disponible a partir del próximo día martes. Del próximo día martes, entonces, en la Casa del Deporte. Sí, muchas gracias, muchísimas gracias. Carlos, que tengas una excelente jornada. Vale. Junto a Carlos nos vamos a ir a una pausa comercial. Al regresar estaremos junto a Eric Fernández, dueño del restaurante El Puerto Buchupureo, quien este día sábado va a celebrar la fiesta de San Pedro. Vamos a ver qué sorpresas y novedades nos tiene para este importante evento en Buchupureo. Vamos a una pausa y ya regresamos.